Aquí comienza La Buena Esperanza, una guía para el duelo, para todos aquellos que han perdido un ser querido, con la conducción de Arlex Cardona, consejero de duelo certificado. Un dolor acompañado es una carga más ligera. Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a nuestro programa La Buena Esperanza, un grupo de apoyo para el duelo. Antes de comenzar nuestro programa, vamos a iniciar con la oración de Jesús de la Buena Esperanza. Jesús mío, que con la advocación de la Buena Esperanza hace repetidos llamamientos al corazón de los pecadores. Venme a mí, el más miserable de ellos, postrado ante vuestra imagen. Os complacéis, Señor, en prodigar beneficios, favores y gracias sin cuento a los que acuden a ti con fe y amor. Yo os amo, creo y confío en vos. Y en esta oración vengo a pediros protección en mi necesidad y a recordaros vuestra promesa, ya que el solo nombre que habéis escogido es formal y valiosísima promesa para vuestros devotos. En el día de hoy, como lo prometido es deuda, como decimos los colombianos, tenemos al doctor Isaac Turgiman, quien es neuropsicólogo y es el director de la parte de psicología clínica de psicología de la Universidad de Albizu y también tiene su consultorio en la clínica de Neuroscience Center y lo pueden localizar en esa clínica al 305-653-5155 y en Albizu 305-592-7860. En el programa pasado nos estaba hablando de cómo el cerebro es afectado cuando tenemos un duelo y esta es la segunda parte de ese programa. Doctor Isaac, bienvenido a nuestro programa. Gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Cuéntanos entonces cuál sería la continuación del tema del último programa, de que hablaste de cómo el cerebro es afectado por un duelo, ¿no? ¿Y qué nos tiene para hoy? ¿Qué nos puedes, algo nuevo sobre ese tema? Yo creo que hablar un poquito más en detalle en las partes del cerebro que está involucrada, pero quiero concentrarme hoy un poco más en los recursos que hay, en los tratamientos y las recomendaciones para los individuales que están pasando por un duelo, habláramos complicado o de largo plazo. Como hemos hablado en las veces que he estado aquí, que es sentir la pérdida, el duelo en sí, intrínsecamente no es algo patológico, pero es cuando afecta la función de la persona diaria, tanto como la habilidad de cuidarse uno mismo, comer, vestirse, dormir. Vemos que hay gente que pierde el apetito por un tiempo, pero después regresa, que a lo mejor tienen pesadillas o inquietud cuando duermen, pero después regresa. Y que a lo mejor toman unos días o unas semanas del trabajo, pero después regresan. La patología es cuando no hay ese regreso o no se encuentra un momento de aceptación que se pueda integrar lo que ha pasado en la vida de la persona. Entonces, quisieron elaborar un poco más en la introducción que usted hizo. Sí, yo soy director de la clínica de Albizu, localizada en Doral. Y ahí ofrecemos tratamientos para niños, padres, familias ayudamos a la persona a convivir con las diferentes causas de estrés, de tristeza, de depresión, de ansiedad. Y el duelo es una gran parte de eso también. Si hay alguien escuchando que está en la búsqueda de servicios, le aconsejara que un lugar como la clínica de Albizu aquí en Doral fuera un lugar que pudiéramos ofrecerle tratamiento, no solamente a usted, pero a la familia. Ok, repito el número de teléfono para los que nos están escuchando. 305-592-7860. Doctor Isaac, tengo una pregunta. ¿Hay algún tiempo para que yo, por ejemplo, si estoy en duelo, puedo decir lo mío ya se está volviendo algo crónico o patológico? O porque yo a los dolientes les digo, un duelo no se puede superar en menos de un año porque tienes que quemar todas las etapas sin ese ser querido, ¿ok? Los días festivos llegan y la gente se le dispara el duelo, los aniversarios, los cumpleaños, el Thanksgiving, la Acción de Gracias, bueno,
todas esas fechas importantes, ¿verdad? ¿Hasta qué punto es cierto que en menos de un año no se procesa un duelo porque hay que vivir toda esa etapa sin el ser querido? Y si después de eso sigo con los síntomas, ¿puedo decir que ya es algo cronológico o patológico o realmente el tiempo debe ser menos? ¿Qué creerías tú, no? Yo le dijera, y fue algo que fue un consejo que me dieron a mí cuando yo pasé por duelo, es que es algo bien individualizado, en el sentido que cada persona encuentra la manera de convivir de una manera bien, no dijera privada, pero cada persona la hace un poquito diferente. Para poder diagnosticar patología, yo siempre trato de evaluar cómo le está afectando la vida diaria de la persona. En referencia a cuánto dura, siempre miramos 6 meses, 1 año, pero también tenemos que pensar en la parte cultural. Hay gente que por su misma cultura o costumbre de familia mantienen el duelo más de largo plazo. Entonces, en esas situaciones tenemos que ver si la persona todavía puede mantener un nivel de función en su vida diaria y si la severidad es algo que le trae otras complicaciones, en el sentido que a lo mejor su organismo, su sistema de función, le está comunicando por tanto de cambios en su presión arterial o en su nivel de colesterol, cosas así. Siempre es bueno ver que algo como el duelo, que a veces se piensa uno que es algo un poco más abstracto, es tangible en el sentido de que afecta la parte biológica de la persona. Pero a veces los mismos seres queridos de uno nos empiezan a comunicar que estamos viendo que la persona sigue sintiendo la pérdida de una manera severa, que está dejando cosas de su vida diaria y que ha habido un cambio agudo. Es bueno poner atención a lo que la gente que les rodea le comunica, aún, como hablamos la última vez, a veces tratan de disminuir lo que está pasando a la persona, diciéndole que no se preocupen, que todo está bien, que estas cosas pasan. Con los mejores sentidos, eso a veces no ayuda tanto, aunque es bueno tener ese apoyo. Y las etapas que quisiera repasar un segundo son las diferentes fases del duelo: negación, negociación, depresión, aceptación. Y es importante llegar a ese punto que uno puede integrar y aceptar lo que haya pasado, aún que quede esa emoción que no es algo que uno ha querido que pase. Aceptar no es cambiar el tema de ser algo malo o algo bueno, pero es más integrarlo en nuestra vida y no mantener la negación, yo dijera, es importante. De la parte cerebral, el cerebro relaciona toda la información que nosotros procesamos. Entonces, de una manera bien, ¿cómo le dijera? Tangible, en el sentido que algo que uno siente, esa pérdida. No en el sentido que simplemente la persona no está presente, pero el cerebro es como si hay algo que le falta, una sensación que no está ahí, pero la está sintiendo la persona. Y hablamos la última vez que amputación, cuando la persona pierde una pierna, un brazo, sigue sintiendo algo, aunque esa parte del cuerpo no está presente. La pérdida de una persona es similar en ese sentido. Entonces, quisiera decir que aunque es algo normal, es bueno estar atento y saber pedir ayuda cuando uno se encuentra en momentos que la necesitan. A veces la gente piensa que el tratamiento psiquiátrico, psicológico o de la salud mental es como algo que uno carece, es algo que uno ha fallado, pero es lo contrario. Sobre todo en la comunidad latina hay mucho estigma, ¿no? No, yo no voy donde el psiquiatra o yo no voy donde el psicólogo porque me van a tachar de que tengo problemas, ¿no? Como debilidad o que estoy loco, en fin, hay mucho estigma. Aunque te cuento que después del COVID, yo tengo muchos amigos psicólogos en Colombia y me dicen que se disparó la tasa de la gente buscando ayuda psicológica tremendamente, ¿no? Sí, estoy viendo un poco más de aceptación que me trae a mí mucha alegría profesional, porque sí, lo que usted dijo es sí, el estigma se mantiene y mucha gente lo ven como una debilidad,
pero uno no pensara que cuando uno va al doctor cada 6 meses o cada año para evaluarse a ver cómo está, una debilidad. Y si lo diagnostican, si tienen el diagnóstico de depresión, de diabetes, se lo tratan. Bueno, la salud mental uno también tiene que ponerle atención, porque si uno lo deja, se puede volver algo más severo de que tuviera que ser. Sí. Quisiera hablar un poco más sobre cómo la neurociencia nos puede ayudar y sanar nuestro cerebro. Entonces, hay una frase, la neuroplasticidad. Neuroplasticidad. No es que el cerebro es plástico, pero es la habilidad que el cerebro es algo bien dinámico y flexible, que algo que puede compensar cuando algo falta, cuando algo falla. Como dije, es un sistema que todo trabaja de una manera dinámica. Entonces, eso es algo que nos puede ayudar. Entonces, esto es la capacidad de alterar las conexiones neuronas y permitir que el cerebro compense lesiones, enfermedades, pérdidas y otros eventos traumáticos. Entonces, esto es una función del cerebro que es algo que de la vida diaria de uno que nos ayuda a aprender, entender, es la manera que uno relaciona información, es parte de esa neuroplasticidad. Entonces, esto ayuda a un individuo a adaptarse a nuevas situaciones o a poder adaptarse a las traumas. Pero para poder lograr eso, tiene que uno poder aceptar que algo esté pasando. Es la idea que siempre hablamos en la psicología. Para que una persona se pueda ayudar, tiene que esa persona aceptar la ayuda. Que hay mucha resistencia, ¿no?, en este tema. Sí, pero yo creo que lo que estamos haciendo hoy aquí es buenísimo. Poder entender un poco más cuando la nube de la ambigüedad no nos deja ver lo que está pasando, aún con uno mismo. Exacto, y eso hago yo en el grupo de apoyo, aunque no me gusta convertirlo en un salón de clase, pero generalmente doy mucha charla porque la gente está confundida de lo que le está pasando, los síntomas que están sintiendo. Entonces trato de hablarles de todo eso, que es normal. Y ya después, pues, lógico, la idea del grupo de apoyo es que las personas puedan expresar, pues, emociones, ¿no? Pero me gusta que se lleven a algo educativo, realmente. Sí, yo creo que es muy importante. Nuestro cerebro no es lo mismo que una computadora. La computadora es basada en diferentes datos que uno le pone y puede darnos un resultado basado en eso. Pero nuestro cerebro es algo bien dinámico, que es constantemente cambiando. Es algo que siempre durante la vida de uno mismo sigue progresando. Uno no lo piensa muchas veces, pero el cerebro que uno tiene en este momento, hoy en día, la persona que está escuchando, no es el mismo cerebro que tú hace unos días, hace unos momentos, porque sigue cambiando. Y es el aprendizaje que ayuda a que uno cambie. Entonces, esa neuroplasticidad es eso, que el cerebro es hecho de una manera que se puede adaptar. Y adaptarse es lo que le da, es lo que lo hace que sea algo tan brillante, ese órgano que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Porque al principio del duelo hay mucho pensamiento obsesivo, ¿no? Me supongo que te has dado cuenta con dolientes que dices, esto es muy intensidad, me da dolor de cabeza, mi cerebro no deja de parar sobre la situación o sobre el difunto y todo eso. Pero yo les digo que poco a poco la intensidad y la frecuencia va a ir mermando, pero sí es normal el pensamiento obsesivo cuando estamos en duelo. Sí, y es como dicen el bell-shaped curve, ¿verdad? La campanita esa que aprendimos en estadística, en matemática, que cuando hay un momento traumático o cualquier evento, es como si va incrementando la reacción y después llega un momento que empieza a disminuir. Y eso es natural. Eso es lo que uno espera, y cuando estamos hablando de la patología, si esa persona no empieza a disminuir, a bajar en la intensidad, es cuando estamos pensando que hay algo que lo está manteniendo. Un poquito de obsesión es porque uno está sintiendo esa pérdida, entonces el cerebro está buscando ese estímulo, y entonces uno a través de los pensamientos es una manera de mantenerlo, de no sentir esa pérdida. Y también quisiera hablar del sistema simpatético, que es parte de lo que es automático del sistema nervioso de nosotros, que ayuda a poder convivir y sobrevivir en momentos de estrés, tanto como incrementar la respiración, contraer los músculos. También la mente se empieza a enfocar en algo y sigue manteniendo ese
ese pensamiento para poder tratar de lograr una solución. Esto es natural y también contribuye en los momentos que la persona no para de pensar sobre un tema, porque en sí es algo reflexivo, algo que uno mismo hace de una manera automática, y es algo que nos deja sobrevivir muchas diferentes situaciones que tenemos que sobrevivir, tantos momentos de peligro, de estrés. Entonces, la idea es trabajar con nuestro sistema en vez de contra nuestro sistema. Ok. He leído que el duelo es dual, o sea, las personas tendemos a traer a esa persona que falleció al presente, a la vez queremos progresar con el mundo y como la vida sigue, y entonces como va y ve, ¿no? O sea, traigo al presente a mi ser querido, pero también trato de andar un poquito, pero veo que algunas personas andan más rápido en el mundo diario, digamos, y dejan a la persona atrás. Otros muy frecuentemente traen a esa persona al presente y entonces se delata más como el proceso de ir caminando y evolucionando, ¿no? De lo que he leído de la dualidad, ¿no? Del duelo. No, y yo creo que eso también es relacionado a algo que yo he aprendido en mis momentos de duelo. Ajá. Y algo que yo creo que es bueno comunicar de una manera más personal, en el sentido de que sí, la idea a veces es no pensar sobre los temas que nos duelen, ¿verdad? Negar y evitar es la manera más fácil y algo bien natural cuando son cosas de la vida diaria. Por ejemplo, si nosotros sabemos que en esa esquina hay algo malo para nosotros, vamos a ir al otro lado, ¿verdad? Uh-huh. Si hay algo que nos está causando dolor, nos quitamos eso. Pero estos temas, cuando no es algo que uno mismo se puede vestir o quitarse, pero lo mantiene, la idea que uno simplemente lo puede negar no funciona. Es como un abscess, una infección que uno a veces tiene pero no la ve. Imagínese cuando uno tiene un absceso en la espalda o en la parte dental, eso empieza a incrementar y ponerse más grande hasta el momento que empieza a causar dolores en otras partes. Y así funcionan las emociones. Cuando uno las niega, no le pone atención, empieza a infectar otros aspectos de nuestra vida. El comer, la parte social, la parte cognitiva. Entonces, el consejo que yo le dijera a cualquier persona que esté escuchando este programa es no solamente integrar esa persona en la vida de nosotros de una manera metafórica o abstracta, pero yo siempre he pensado de la manera que uno mantiene a esa persona es en los actos de uno mismo, en la vida diaria. Entonces, como usted dijo, uno se queda en el presente o en el pasado, pero no piensa en el futuro, porque el futuro es un futuro sin esa persona. Pero si uno empieza a integrar lo que esa persona era, sus actos, la manera que esa persona pensaba, las metas que tenía esa persona en la vida de uno mismo, es como si uno mantiene a esa persona en los actos de uno mismo. Y es la manera que le podemos dar una vida que continúa esa persona en la persona que nosotros seguimos siendo. Y es la manera que yo he establecido para poder convivir con los momentos de pérdida que he tenido. Es no simplemente pensar que en ese momento que falleció esa persona, que ya se acabó y entonces mis recuerdos son de una persona que ya no está aquí, so tengo que pensar al pasado, o quedarme en el presente en este dolor que tengo, y se hace un poco difícil mirar hacia el futuro, porque el futuro es algo que uno no le falta algo. Ajá. Entonces le daré un ejemplo también personal. Yo tuve una abuela, bueno, tenía dos abuelas, las dos han fallecido, pero una en particular era bien religiosa. Y lo que yo hice el día que ella falleció, me compré una Biblia y la leí de página 1 a página última. Wow. Y era mi manera de poder conectarme y mantener esa persona en parte de mi vida. Y claro, después que terminé la Biblia, de vez en cuando la sigo leyendo, pero no en el mismo detalle como un libro de texto cuando lo inicié ese día. Y la manera que yo pensé es, tengo esa pérdida, pero ¿cuáles son los actos? ¿Cuál es lo que yo puedo hacer para mantener a esa persona? En otra gente que he perdido, han sido diferentes metas que a lo mejor esa persona tenía por sí mismo o que tenía por mí. Poder lograr esas metas, ser una mejor versión de mí mismo. Y algo que he visto con los pacientes es la ayuda a la comunidad. Cuando he tenido pacientes con traumas bien severos, es como ellos pueden comunicar con otros en situaciones similares, tanto en grupos o eventos de la comunidad, ayudar a otros.
Y es algo que he aprendido mucho con los momentos que yo he pasado por profesionalmente y personalmente, que cuando uno se siente que el duelo es único a uno mismo, uno se aísla al mundo. Yeah. Y eso causa que el dolor que uno tenga sea más severo. Pero cuando uno entiende que es algo que uno que puede compartir, que es algo que otra gente están pasando por eso y a lo mejor han pasado por una fase que uno ya pasó por, pero a lo mejor necesitan esa ayuda, uno le puede ayudar. Y todo empieza con una conversación, poder hablar sobre el tema y comunicar que uno no está solo en este mundo. Claro, deja uno de ser el protagonista, digamos, de su dolor y comparte y ve que otros están sufriendo en un ambiente en el cual nadie te va a juzgar porque estés llorando a pesar de 1 año o a pesar de 6 meses. Es lo que yo les digo de la importancia de los grupos de apoyo. Aunque al principio la gente dice, pero es que con este dolor ir a escuchar más dolor, que es como otra carga y dolores peores y esto y lo otro. Yo les digo, no, desen su tiempo, porque de esa persona puedes aprender también muchas cosas, ¿no? De cómo lo ha procesado. Porque como tenemos grupos mixtos y en la cual no son grupos cerrados, que si entraste el primer día terminas con las mismas personas, sino que la gente va y viene, pues además enriquecimiento, ¿no? Diría yo. Sí, no, estoy de acuerdo. Y yo creo que es algo que tenemos ahí en los recursos en la comunidad, tanto como en el grupo de apoyo que usted dirige y en lugares como la clínica de Albizu Miami Campus, que son lugares que uno puede ir para poder recuperar, no olvidar, pero para poder integrar y aceptar y seguir progresando. ¿Tiene algún costo o cómo funciona? Oh, buena pregunta. Entonces, la clínica de Miami Campus, Albizu Clinic Miami Campus, el Goodman Psychological Services Center, el costo es basado en los ingresos de la persona. No aceptamos seguro, pero el costo depende de lo que la persona sí pueda pagar. Los costos son individualizados de esa manera y la idea es queremos darle servicio a la comunidad. En sí nos rechazamos gente que vengan a nuestras puertas, pero trabajamos con ellos a ver qué podemos lograr. Ok, interesante. ¿Y en la otra clínica en la que tú estás? La otra clínica es una especialidad neurológica, es un poco diferente. Ahí sí es basado en ingresos a través de seguros y cosas así. Los seguros médicos, ¿verdad? Cierto, es más tradicional en ese sentido y es un lugar de diferente especialidad, todo con el sentido de tratamiento y evaluación de diagnósticos neurológicos, trauma cerebral, derrame, demencia, cosas así. Queridos oyentes, ya saben, pueden localizar al doctor Isaac Turgeman, 305-592-7860 en la clínica de Albizu y en el centro neurológico privado de él, 305-653-5155. Espero este programa haya sido de mucho interés para todos ustedes. Fue un programa muy educativo a entender qué pasa con nuestros cerebros cuando estamos en duelo. Doctor Isaac, muchas gracias por venir a nuestro programa. Espero siga viniendo con temas tan educativos como estos. Y en realidad no hay palabras para agradecerte tu tiempo. Yo sé que eres una persona muy ocupada, pero tomas tu tiempo para dar esta parte educativa a nuestros oyentes. De verdad que te agradecemos mucho. Bueno, le agradecemos porque me ha invitado y para mí es un placer. Y esperemos que vuelva a nuestro programa otra vez. Hasta pronto. Hemos presentado La Buena Esperanza, una guía para el duelo, para todos aquellos que han perdido un ser querido, con la conducción de Arlex Cardona, consejero de duelo certificado. Un dolor acompañado es una carga más ligera.